Revelado, vendió mi casa por 1,2 millones, pero lo sorprendente fue lo que descubrí después. José se encontraba en medio de la sala vacía de su hogar, el eco de su respiración retumbaba en las paredes, como si la casa misma estuviera llorando su pérdida. Con cada caja que llenaba, el aroma a frijoles y tortillas que su madre cocinaba en la cocina se hacía más intenso, transportándolo a momentos de risas y abrazos. Pero ahora, ese mismo hogar que había sido refugio y fortaleza se estaba convirtiendo en un peso insoportable. Una oferta que podría asegurar el futuro de sus hijos por fin le había llegado, 1,2 millones de dólares, una suma que jamás había imaginado tener en sus manos. Pero a cambio, debía dejar atrás todo lo que había tenido sentido en su vida. Las cartas desgastadas que había encontrado en el baúl, escritos de su padre desde la tierra que habían dejado atrás, pesaban en su mente. Historias de sacrificio, de esfuerzo, de una vida construida en bases frágiles. José se detuvo un momento, observando una de aquellas cartas amarillentas. La caligrafía, característica de su padre, lo llenó de una desesperación profunda. ¿Debería abandonar el legado de su familia por un futuro incierto? El dilema le carcomía el alma. ¿Qué sería de su identidad, de su historia, de su sangre si se marchaba? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje anónimo en su teléfono: no olvides de dónde vienes, la familia espera. Esa frase lo paralizó. Su corazón se detuvo por un instante, la angustia lo invadió y un sudor frío recorrió su frente. Cada palabra resonaba en su mente mientras su respiración se aceleraba. El miedo de traicionar sus raíces se mezclaba con la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. En ese momento de confusión, volvió a recordar a don Luis, el viejo amigo de su padre. La última vez que se vieron, don Luis compartió anécdotas que ahora se hacían presentes como sombras. Sus palabras sobre justicia, y de cómo la vida había sido injusta para muchos, resonaron en su interior. Al recordar eso, un abismo de dudas lo envolvió. ¿Acaso vender su hogar significaría cerrar la puerta a la memoria de los sacrificios de su padre? ¿Acaso la ambición de ofrecerles un futuro a sus hijos no debería estar alineada con el respeto por su historia? Cada momento que pasaba sin decidir lo sumía más en una espiral de angustia. La casa parecía observarlo, cuestionándolo. El miedo lo estrujaba como una presa, la presión de lo que quería versus lo que debía hacer formaba un nudo en su estómago. ¿Era un acto de traición el buscar prosperidad ajena a sus raíces? ¿Podía realmente avanzar hacia el futuro sin dejar atrás lo que le daba forma? Mientras se aferraba a la caja que había empacado, el peso de la historia familiar en sus hombros parecía volverse aún más pesado. Apenas podía pensar, sus emociones lo devoraban. La línea que separaba el deber y el deseo se desdibujaba en su mente. José finalmente se dio cuenta de que la respuesta que buscaba no sería simple, y que la vida siempre presenta más preguntas que respuestas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, era hora de que la verdad saliera a la luz. Cada carta le revelaba secretos que había ignorado, y la idea de seguir el camino de su padre como mecánico lo volvía a invadir. ¿Podría rescatar el legado familiar y, al mismo tiempo, ofrecerles una vida digna a sus hijos? La tensión aumentaba hasta que, sin darse cuenta, José supo que pronto tendría que tomar una decisión. La pregunta apremiante resonaba en su mente: ¿podría realmente coexistir su ambición y su herencia, o una tendría que sacrificarse por la otra? Las primeras luces del amanecer se filtraron por la ventana, iluminando lentamente la sala vacía. José, con su mente aún atrapada en un torbellino de pensamientos, se dio cuenta de que el tiempo no se detendría mientras él reflexionaba. Era momento de actuar. La oferta que había recibido no solo era un número en un papel, era una oportunidad que podría transformar la vida de sus hijos. Pero,
¿A qué precio? A medida que llenaba las cajas, una chispa de determinación empezó a brillar en su interior. No podía seguir en este limbo entre el pasado y el futuro. Necesitaba comprender lo que realmente quería. La vida que había llevado hasta ahora estaba llena de sacrificios. Había trabajado en talleres de mecánica desde que era adolescente, aprendiendo cada truco del oficio, pero también soñando con más. Ahora, frente a la realidad de mudarse, se dio cuenta de que había una faceta de él que había estado dormida, la de un innovador. Recordaba las conversaciones con su padre sobre crear un negocio propio, un taller que no solo reparara autos, sino que ofreciera un servicio excepcional en la comunidad. Inspirado por esos recuerdos, decidió aprovechar la venta de la casa no solo para financiar la mudanza, sino para invertir en su sueño. Pero la ansiedad volvía a repleta su mente. ¿Realmente tenía la capacidad de llevar a cabo su visión? Tomar esta decisión significaba enfrentarse a su miedo al fracaso. José sabía que dejar su zona de confort sería un riesgo enorme. Pero por primera vez se dio cuenta de que el miedo no era el único motor de su vida. Era hora de redirigir esa energía hacia algo constructivo. Mientras apilaba las cajas, surgió una idea en su mente, un taller mecánico que no solo se dedicara a la reparación, sino que también ofreciera cursos a jóvenes interesados en el oficio. Su propio legado podía transformarse en una nueva forma de empoderar a la comunidad, justo como lo había deseado su padre. Con cada pensamiento, la confusión comenzó a disiparse, el miedo se convertía en decisión. Se detuvo un momento para respirar profundamente. Allí estaba su camino, unificar el legado de su padre con su propia ambición de dejar una huella en su nueva comunidad. Sin embargo, esa idea significaba que necesitaba el apoyo de su familia. Necesitaba convencer a su esposa e hijos de que su visión era válida, de que esta era una explosión de esperanza, no solo de deseo personal. Lejos de la nostalgia, pero atado a su historia, comenzó a elaborar una estrategia. Primero hablaría con su esposa. ¿Cómo podría ella ver el potencial de su idea al igual que él? Tendría que ser honesto, explicar cada paso del plan y los sacrificios que vendrían consigo. Quería que su familia compartiera el sueño, porque no se trataba solo de él, era un esfuerzo conjunto. José sintió que una nueva determinación brotaba en su interior. Preparó un boceto de su plan y comenzó a escribir las características del taller. Se estaba descubriendo a sí mismo en este proceso, revelando su capacidad para liderar y crear. No era solo un hombre dividido entre dos mundos, era un arquitecto de su futuro. Antes de que pudiera sumergirse más en sus pensamientos, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de don Luis. Recuerda que el trabajo duro siempre tiene recompensa. No te detengas por el eco del pasado. Esa afirmación lo alentó y reafirmó su convicción. Sin embargo, lo que no sabía era que fundar su taller no sería tan sencillo. La verdadera confrontación con sus miedos y procesos internos recién comenzaba. ¿Tendría realmente el valor para expandir su visión en un mundo lleno de incertidumbre? Con esa inquietud resonando en su mente, se dirigió hacia la cocina, listo para hablar con su familia y dar el primer paso hacia una nueva realidad, sin saber que su decisión traería consigo no solo un nuevo hogar, sino una serie de desafíos que pondrían a prueba cada esencia de su ser. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, José se sentó en la mesa y observó a su familia. Su esposa, Clara, estaba preparando el desayuno sin darse cuenta de la tormenta que se agolpaba en la mente de su esposo. A sus lados, sus hijos, Mateo y Valeria, dedicaban atención a sus teléfonos, inmersos en sus propios mundos. Aquel momento resultaba trivial, pero para él era el preludio de algo relevante. Tomó aire, preparándose mentalmente para el desafío que estaba a punto de asumir. La incertidumbre de presentar su idea provocaba un nudo en su estómago. ¿Cómo compartir con ellos sus sueños sin que lo consideraran una locura? Necesitaba que comprendieran que su visión era válida, que implicaba riesgos, sí, pero también oportunidades. Chicos, Clara, comenzó, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos, necesito hablarles de algo importante. La atención cambió, y las sonrisas se desvanecieron. Clara se sentó frente a él, dispuesta a escuchar. José sintió el peso de sus miradas, era el momento de desnudarse emocionalmente.
Habló con claridad. Explicó su visión: crear un taller mecánico que no solo reparara vehículos, sino que formara a jóvenes. Cada palabra se sentía pesada, como si expusiera sus vulnerabilidades al mundo, pero a la vez, una creciente confianza empezaba a batallar con el miedo a ser rechazado. Al principio, el silencio fue abrumador. José podía ver cómo las cejas de Clara se fruncían ligeramente, reflejando la preocupación. Sin embargo, a medida que esbozaba los detalles, comenzó a notar una chispa en sus ojos. Sus hijos, aunque escépticos, escuchaban sin interrumpir. La idea de un taller como herencia familiar, un espacio donde aprender y crecer, parecía resonar con ellos. Clara se atrevió a preguntarle sobre los aspectos financieros. José había anticipado esta pregunta y contestó con seguridad. Compartió sus cálculos y la proyección de ingresos. Describió su plan para atraer clientes, sus estrategias de marketing y cómo invertir apalancarían el futuro de la familia. Comenzaba a notar que su pasión era contagiosa, la mesa parecía llenarse de una energía palpable. No obstante, la emoción fue seguida por la duda. Clara, siempre pragmática y aterrizada, hizo una observación que lo sacudió: ¿y si no funciona, José? ¿Qué pasará con nosotros? Las palabras atravesaron el aire como una lanza, abriendo heridas que había intentado sellar. Era un dilema real. José enfrentaba el verdadero miedo, el riesgo de fracasar y poner en peligro la estabilidad que tanto había luchado por mantener. La inquietud lo llevó a cuestionar si su deseo de ser un innovador era una locura. ¿Era egoísta pensar en su propio legado cuando su familia dependía de él? Más allá del silencio, la conversación continuó. Sus hijos, impresionados por el artífice de su padre, comenzaron a compartir sus propios pensamientos sobre el taller. Mateo mencionó la posibilidad de ayudar en la administración y Valeria se entusiasmó con la idea de desarrollar una página web para promoverlo. Poco a poco, el escepticismo transformándose en inversión emocional. El diálogo se convirtió en un torrente de ideas. José sentía cada vez más que estaba, sin saberlo, despertando en su familia un sentido de colaboración. Algo dentro de él creció, una sensación de colectividad, unidad y propósito. Al final de la noche, la mesa había sido despojada de sus incógnitas iniciales, ahora, estaba impregnada de esperanza. Aún así, la transición a una vida de empresario no estaría exenta de dificultades. Con cada paso, la incertidumbre palpitaba aún más fuerte en su interior. ¿Podría relajar la línea entre su sueño y la realidad? Sin embargo, el espíritu renovado que sentía al final de esa conversación lo impulsó a buscar información, contactos y recursos que le permitirían construir su futuro. Sin embargo, mientras José se retiraba a su habitación, le llegó otro mensaje a su teléfono. Era de don Luis: la gran prueba no es el trabajo arduo, sino la tenacidad en él. Proceso. Esa afirmación resonó en su mente mientras se preparaba para un nuevo día. Él no solo había tomado una decisión, ahora tenía un propósito. Pero había algo más en el aire. Un sentido de que la verdadera prueba comenzaba, y no solo en el negocio, sino dentro de sí mismo. ¿Qué es lo que realmente estaba dispuesto a sacrificar para hacer su sueño realidad? La inquietud se instaló de nuevo. Tenía que enfrentar no solo sus miedos, sino también la posibilidad de que su sueño pudiera desmoronarse. Mientras pensaba en cómo avanzar, responsablemente, hacia la realización de su proyecto, un nuevo dilema emergió: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar por seguir adelante? Este cuestionamiento lo mantenía en vilo y era el indicio de que la lucha por su identidad y su legado apenas comenzaba. ¿Cuál sería su siguiente movimiento? La noche se hizo breve, llena de pensamientos que revoloteaban en la mente de José. Un amanecer gris lo recibió, pero para él no era un día cualquiera, era el inicio de una nueva etapa. En la cocina, el aroma del café lo instigó a una búsqueda más profunda dentro de sí mismo. Se sentó con una libreta sobre la mesa, el primer paso práctico hacia el taller de sus sueños. Las páginas en blanco parecían retarle a plasmar no solo ideas, sino un plan concreto basado en su visión. Mientras escribía, el corazón le latía con fuerza ante cada palabra. El primer paso fue definir la misión del taller. Quería que fuera más que un simple negocio,
anhelaba que se convirtiera en un lugar de aprendizaje y crecimiento para jóvenes de su comunidad. Subrayó la frase educar mientras se repara, y en ese instante, comprendió que su pasión no solo se centraba en la mecánica, sino en la oportunidad de transformar vidas. Aquella epifanía no solamente lo motivaba, era el motor para su deseo de crear algo significativo. Pero la duda seguía presente. ¿Y si no tengo la capacidad para liderar este proyecto?, se cuestionó. Decidió visitar un taller mecánico cercano donde sabía que don Luis, un viejo conocido, era un experto en el oficio. En su memoria, don Luis representaba el tipo de mentor que siempre había querido tener, alguien que pudiera guiarlo en este camino incierto. Llegó al taller de don Luis con nerviosismo. Al entrar, se sintió abrumado por el bullicio y los olores familiares a aceite y metal, un ambiente que lo conectaba con su infancia. Don Luis lo recibió con una sonrisa cálida, y en un arranque de valentía, le explicó su idea. En lugar de recibir un simple consejo, lo que obtuvo fue una sesión llena de preguntas incisivas. José, ¿qué te hace pensar que puedes enseñar lo que has aprendido? La mecánica es solo una parte del todo, cuestionó don Luis, con su mirada intensa. Aquella insensibilidad lo sorprendió. Era como si cada palabra rasgara el velo de su autocomplacencia, llevándolo a confrontar sus inseguridades más profundas. ¿Tienes algún método de enseñanza en mente? ¿Cómo atraerás a los jóvenes?, siguió don Luis sin rodeos. A medida que respondía, José se sintió como si trazara un mapa hacia su futuro. Se dio cuenta de que en lugar de seguir la publicidad convencional, podría utilizar las redes sociales, algo que Valeria había mencionado en la cena. Su juventud le brindaba una ventaja que él no podía ignorar. La conversación se tornó más fructífera. Don Luis compartió sus experiencias, sus fracasos y éxitos, y a medida que hablaban, José comenzó a vislumbrar la figura del líder que quería ser. La duda se transformó en curiosidad, y la curiosidad en acción. Quizás puedo aprender a ser un mentor también, reflexionó, comenzando a vislumbrar cómo su rol podría ir más allá de ser solo el propietario del negocio. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, José no pudo ignorar otro dilema, la relación con Clara y la necesidad de explicarle su proceso. Si bien sentía un renovado sentido de propósito, sabía que necesitaba su apoyo. La inquietud por cómo llevar la noticia de sus descubrimientos a casa le sahería el estómago. Don Luis, ¿y si fracaso? ¿Y si mi familia no me apoya?, le confesó con voz temblorosa. La respuesta de don Luis fue directa: la verdadera falla no es en caer, sino en no intentar levantarse. Haz un plan, muéstrale a Clara que estás trabajando en ello, y verás que te apoyará. Ese consejo resonó profundamente en su interior. Se marchó del taller con un encargo implícito: debía mostrar a su familia la naturaleza evolutiva de su proyecto. José decidió que era hora de presentarle su boceto de talleres. Con cada paso cerca de su hogar, dejó que el conocimiento obtenido se infiltrara en sus pensamientos. Podía visualizar un futuro donde no solo los coches obtenían una segunda oportunidad, también los jóvenes, a quienes anhelaba guiar. Pero, al mismo tiempo, la sombra del miedo a lo desconocido se cernía sobre él. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, se sentó nuevamente en su mesa, lista para escribir su visión. Una frase resonaba en su mente: si no te arriesgas, nunca sabrás lo que puedes alcanzar. Pero en el fondo de su ser, una inquietante pregunta emergió: ¿estaría realmente preparado para todo lo que eso significaba? Las palabras y los trazos en la libreta se hicieron más intensos, cada uno una promesa a sí mismo. Un nuevo desafío lo esperaba. Su próximo encuentro sería con Clara, y sería crucial. La incertidumbre de cómo se tomaría su trabajo lo empujó a reflexionar aún más sobre qué clase de hombre quería ser para su familia y para sí mismo. Mientras cerraba los ojos, se sintió dividido entre la emoción del futuro y el peso de sus decisiones. ¿Cómo concentraría sus emociones para transmitirle a Clara lo que había descubierto sobre sí mismo y sobre su legado? Aquello era solo el comienzo de una lucha que prometía ser intensa y, en última instancia, reveladora. El día llegó. La luz del sol atravesaba las cortinas, iluminando el salón donde Clara leía tranquila en el sofá.
José sintió cómo su mundo se precipitaba en un vaivén de nerviosismo y determinación. Había hecho un esbozo de sus ideas, tanto sobre el taller como sobre su creciente deseo de liderar y enseñar. Pero las palabras que planeaba compartir parecían pesadas, casi como piedras formadas por sus miedos y dudas no resueltas. Tomó una respiración profunda antes de acercarse. Era un momento que necesitaba, no solo para su futuro, sino para su relación. Clara levantó la mirada y le sonrió. Esa simple acción lo aligeró. Se sentó junto a ella, el papel en sus manos temblando ligeramente. ¿Y si ella no comprendía? ¿Y si lo desalentaba? Pero en su interior, una voz le decía que el riesgo valía la pena. Clara, quiero hablar contigo sobre algo importante, comenzó con cautela. Sentía la presión del silencio. He estado pensando en abrir un taller mecánico donde pueda enseñar a los jóvenes. Un lugar donde no solo se reparen coches, sino donde también se puedan transformar vidas. A medida que explicaba su visión, las palabras fluyeron con más claridad, como si cada sílaba estuviera destinada a formar un puente entre sus sueños y la realidad. Sus ojos brillaban al relatar cómo había imaginado un espacio donde la pasión por la mecánica se entrelazara con el aprendizaje y el desarrollo personal. Pero el rostro de Clara, aunque atenta, revelaba un ligero escepticismo. Eso suena admirable, José. Pero, ¿estás seguro de qué es lo que quieres hacer? No es un camino fácil, su voz fue suave, pero sus dudas resonaban en el aire como ecos. Las palabras de ella encendieron una chispa en su interior. En lugar de desanimarse, él vio eso como una oportunidad para profundizar en su convicción. Lo sé, Clara. He hablado con don Luis y he aprendido mucho sobre la responsabilidad de enseñar. Esto es más que un trabajo para mí, es un propósito que me llena. Quiero mostrarles a esos chicos que hay otras opciones más allá de lo que la vida les ha mostrado. El diálogo se tornó más intenso. Clara, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, comenzó a hacer preguntas más incisivas. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Qué dirán los demás? ¿Y si te sale mal? Cuestionaba, cada interrogante un recordatorio de los riesgos que estaba dispuesto a asumir. Si no lo intento, Clara, nunca lo sabré. ¿Acaso no hemos hablado de seguir nuestros sueños? La rabia y la vulnerabilidad se entrelazaron en sus palabras. Había un fuego dentro de él que reclamaba ser escuchado y, al mismo tiempo, la culpa de poner en riesgo su seguridad familiar. Clara suspiró, reflexionando. La tensión creció, y José se dio cuenta de lo que estaba en juego. Este intercambio no solo definiría su proyecto, también definiría su rol como esposo y como líder de la familia. Necesito que estés a mi lado en esto, que me apoyes, dijo, la voz más suave esta vez. Estoy aprendiendo no solo a ser un mecánico, sino a ser el hombre que quiero ser para nosotros. Los ojos de Clara mostraron comprensión, pero había algo más en su mirada, un destello de desafío. José, si decides hacerlo, asegúrate de estar preparado para las críticas, para el fracaso, incluso para enfrentar tus propias inseguridades. Eso podría ser lo más difícil. La conversación terminó, pero la deliberación quedó flotando en el aire. José sentía cómo las piezas de su futuro encajaban lentamente, cada una con su propio matiz de desafío y posibilidad. Se dio cuenta entonces de que el verdadero conflicto no era solo el proyecto del taller, sino la lucha interna por demostrar su capacidad para liderar y crear. Esa noche, bajo el murmullo del costado, dedicó tiempo a esbozar un plan más profundo sobre cómo podría llevar su visión a la realidad. La idea de mezclar mecánica con tecnología digital comenzaba a formarse en su mente, guiada por el consejo de don Luis y la consideración de Clara. Pero, al mismo tiempo, otra pregunta inquietante surgía. ¿Cómo equilibraría su deseo de innovar con la expectativa de otros y, más crucialmente, consigo mismo? Esa búsqueda de respuestas iba a ser su próximo gran reto. Con un nuevo amanecer en el horizonte, el malestar de lo desconocido se volvió un llamado a la acción. Al final, José comprendió que la decisión de avanzar no era solamente la apertura de un taller, sino un viaje personal hacia su propio liderazgo y realización. ¿Sería capaz de liberar al líder que llevaba dentro? ¿Estaba listo para superar el eco de sus viejos temores?
El momento de la verdad se acercaba, y cada paso que daba lo acercaba más a la revelación de lo que podría llegar a ser. Los días que siguieron a la conversación con Clara fueron intensos. José se despertaba cada mañana con un renovado sentido de propósito, pero también con la carga ofuscadora de sus dudas. Cada decisión que tomaba parecía llevar consigo el peso de una balanza inestable, un lado cargado de su deseo de emprender y el otro, lleno de la incertidumbre que lo mantenía despierto por las noches. En su mente, la idea del taller cristalizaba, pero había un obstáculo crucial, el financiamiento. Durante años, había trabajado arduamente en el taller del mecánico Don Luis, aprendiendo no solo sobre vehículos, sino también sobre gestión y liderazgo. Don Luis había sido un mentor inestimable, y pronto José se dio cuenta de que necesitaría más que el apoyo moral de su familia, necesitaba un plan financiero sólido. Decidió sentarse con Don Luis para discutir sus ideas. La conversación ocurrió en un ambiente relajado, rodeados de herramientas y vehículos. Mientras observaban a los jóvenes aprendices trabajar, José sintió que su visión cobraba vida. Don Luis, quiero crear un taller que haga más que arreglar coches. Quiero darle a los chicos una oportunidad, pero necesito financiación y un buen plan de negocio, expuso. Es un gran sueño, hijo. Pero recuerda, lo más importante es cómo lo vas a llevar a cabo, respondió Don Luis, con seriedad. Este comentario resonó en José y lo impulsó a hacer un análisis exhaustivo de sus capacidades. En los días que siguieron, se dedicó a investigar sobre cómo abrir un negocio. Pasó horas leyendo sobre presupuestos, costos operativos y marketing digital. Se dio cuenta de que su antiguo trabajo, si bien le había enseñado habilidades técnicas, no le preparó completamente para la parte empresarial. Con cada nuevo libro que leía, sentía que se asomaba un nuevo mundo para él, uno donde un líder no solo se define por su conocimiento, sino también por su capacidad para adaptarse y aprender rápidamente. Mientras tanto, las conversaciones con Clara se tornaron más profundas. Ella, también escéptica al principio, comenzó a mostrar un interés genuino en el proyecto. Juntos, trazaron una hoja de ruta que abarcaba desde los símbolos de la mecánica hasta los detalles del entorno empresarial que enfrentaría. Ella, con su experiencia en gestión de proyectos, aportó ideas sobre cómo estructurar el espacio de manera que fomentara el desarrollo personal y profesional. José tomó conciencia de que su evolución personal requería de un enfoque interdisciplinario. Ya no era solo un mecánico, se estaba convirtiendo en un empresario y en un líder. La mezcla de mecánica y tecnología digital empezó a tomar forma en su mente, quería integrar un componente práctico que involucrara nuevas tecnologías. Un enfoque innovador que atraería a los jóvenes que se sentían perdidos en un mundo que avanzaba rápido. Sin embargo, los miedos que lo atormentaban no desaparecieron. Por cada paso que daba hacia adelante, la duda lo seguía como una sombra, recordándole que el fracaso podría ser una posibilidad. Sabía que su madre se había esforzado toda su vida por brindarle estabilidad. ¿Qué pensaría ella de su decisión? Esa inquietud lo empujó a profundizar en sus debilidades y encontró formas de lidiar con su inseguridad. Una tarde, tras una jornada agotadora, se sentó en su pequeño estudio. Con los papeles esparcidos a su alrededor, sintió que estaba a punto de dar un giro crucial. Agarró el cuaderno donde anotaba sus pensamientos y decidió escribir una carta a sí mismo. Algunas líneas le salieron espontáneamente: estoy en el camino hacia mi verdadera esencia, y aunque el miedo esté presente, no lo dejaré guiar mis decisiones. Esa simple reflexión le otorgó una sensación de liberación. Si quería ser el líder que anhelaba ser, no podía permitir que los ecos del pasado lo contuvieran. Al día siguiente, se dispuso a dar un paso más hacia la formalización de su proyecto. Tenía que presentar su idea a un posible inversor, un amigo de Don Luis que podría ayudarlo a dar vida al taller. Sabía que sería un momento decisivo, la oportunidad para demostrar su visión y su progreso, pero al mismo tiempo, la presión lo llevó a una pregunta: ¿valdría la pena exponerse al juicio ajeno? Con un corazón palpitante, se preparó mentalmente. En el fondo, sentía que el verdadero desafío no era solo convencer al inversor, sino ante todo, demostrar a sí mismo que estaba listo para asumir el liderazgo que tanto había deseado.
La reunión se acercaba, y una mezcla de anticipación y ansiedad recorrió su cuerpo. ¿Sería capaz de presentar su idea con la convicción necesaria? La respuesta a esa pregunta marcaría no solo el destino de su taller, sino el inicio de su viaje en el descubrimiento del líder que anhelaba convertirse. José se despertó temprano, la luz del sol entraba en su habitación como un destello de nuevas oportunidades. Era el día de la presentación, y aunque la ansiedad lo acompañaba, también se sentía armado de determinación. Había pasado noches revisando su presentación, afinando cada detalle, cada cifra. La idea de su taller ya no era solo una ilusión, era su misión, y estaba decidido a convencerse a sí mismo de que podía llevarla a cabo. Mientras se vestía, se miró al espejo. Aquel joven que solía dudar de sus capacidades se estaba transformando en un hombre decidido a enfrentar sus miedos. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente, ¿y si no estaba preparado? Ese dilema le pesaba, pero decidió emplear esa incertidumbre como combustible, en lugar de como freno. Llegó el momento de encontrarse con el inversor, un hombre de negocios que había cosechado éxito a través de un camino diferente al del taller. Se sentaron en una pequeña cafetería, un lugar alejado del bullicio y la presión del mundo exterior. Al ver a su interlocutor, José sintió que el diálogo podría convertirse en un ejercicio de persuasión mutua, donde ambos medían sus visiones. Estoy emocionado por escuchar tu propuesta, José, dijo el inversor con una sonrisa colaborativa. La calidez del comentario relajó un poco la tensión acumulada en el pecho de José. Comenzó a presentar su plan de negocio, explicando no solo la viabilidad financiera, sino también la necesidad social de su taller. Se dio cuenta de que cada palabra que salía de su boca no solo transmitía datos, sino su pasión. Quiero que este lugar sea un refugio para jóvenes que buscan una segunda oportunidad, un espacio donde aprendan, crezcan y encuentren su lugar en el mundo, expresó con fervor. Mientras hablaba, notó que el inversor escuchaba atentamente, tomando notas de sus ideas. Sin embargo, también había una mirada escéptica, una señal de que no todo era tan fácil. José tuvo que confrontar el desafío de no solo presentar un plan, sino también su esencia. En el fondo, anhelaba demostrar que era más que un empleado, era un futuro líder. En un momento crucial, el inversor preguntó sobre los riesgos. Era un tema delicado, José sabía que habían aspectos inciertos en su propuesta. Se le hizo un nudo en el estómago. Podía optar por la evasión, pero decidió enfrentarlo con honestidad. Los riesgos son reales, pero lo que no podemos medir es el impacto personal que este taller puede tener en los jóvenes. He vivido esa incertidumbre, y sé que, a veces, la transformación comienza con una oportunidad, respondió con firmeza. El inversor asintió, y en sus ojos José vio un destello de reconocimiento. Era más que un argumento financiero, había sentido una conexión. La reunión avanzó e intercambiaron ideas sobre cómo minimizar los riesgos y maximizar el impacto. A cada paso, José comenzó a notar su propia evolución. No solo estaba vendiendo un plan, sino también su propia visión del cambio, y el inversor parecía interesado realmente en escuchar. Unos minutos antes de despedirse, el inversor le hizo una solicitud inesperada: me gustaría que me contaras más sobre ti, José. ¿Qué te llevó a este punto? En ese instante, comprendió que su esencia estaba ligada a su historia personal. Se abrió como nunca antes lo había hecho, hablando de su infancia, de su madre, de sus temores y esperanzas. La conexión emocional llenó el espacio entre ellos, y José se sintió más seguro que nunca. Este era su campo de juego. Cada palabra era un ladrillo que construía su camino hacia el liderazgo. Al terminar la reunión, se despidieron cordialmente. El inversor prometió analizar la propuesta y contactarlo pronto. José salió de la cafetería con una ligera sonrisa, no solo por lo que había presentado, sino por cómo había compartido su historia. Sin embargo, una sombra de inquietud se asomaba en su mente: ¿los temores seguirían acechándolo? Después de haberse expuesto tan vulnerablemente, ¿qué pasaría si no recibía una respuesta positiva? Cuando llegó a casa, decidió escribir en su cuaderno, reflexionando sobre lo que había aprendido: hoy no solo he vendido un plan, he comenzado a venderme a mí mismo. Esa revelación encendió una chispa en su interior.
Mientras se sentaba en su escritorio, una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje del inversor. Con el corazón latente y sin aliento, abrió el mensaje. Podemos programar una reunión para continuar esta conversación. Me gustaría hablar sobre inversiones. La mezcla de miedo y expectativa se desbordó en su pecho. ¿Era eso el punto de inflexión que había estado esperando? ¿Sería capaz de manejar lo que se avecinaba? La narrativa de su vida estaba cambiando, y con ella, la inquietante pregunta, ¿acaso estaba listo para asumir la responsabilidad de su propio destino? José despertó al día siguiente con una mezcla inusitada de expectativa y ansiedad. La frase del inversor resonaba en su mente: continuar esta conversación. Sabía que la próxima reunión podría ser la llave que abriera la puerta a su sueño, pero también era consciente de que el camino hacia su taller no sería sencillo. La responsabilidad se cernía sobre él como un manto, un peso significativo que lo instaba a prepararse. Determinó que ese día sería diferente. No podía permitirse la misma duda que lo había acompañado hasta ahora. En lugar de dejar que la incertidumbre lo abrumara, se sentó en su escritorio y empezó a estructurar sus ideas. La noche anterior había sido reveladora, y se dio cuenta de que compartir su historia personal había sido tan importante como presentar su plan de negocios. Su cuaderno se convirtió rápidamente en un mapa de su futuro. Escribió sus objetivos, los retos que podía prever y comenzó a trazar posibles soluciones. Esa acción lo transformó. Ya no era solo un soñador, sino un arquitecto de su propia realidad. Mientras avanzaba en su planificación, una llamada inesperada rompió su concentración. Era su madre. El tono de su voz lo transportó a su infancia. Ella siempre había sido su mayor apoyo, y eso le recordó la importancia de tener una red de personas que creyeran en sus capacidades. Durante la conversación, ella compartió anécdotas sobre los retos que había enfrentado en su propia vida. Cada historia hablaba de lucha y perseverancia, elementos que José había olvidado en medio de su búsqueda por el éxito. Recuerda, José, las oportunidades a menudo se disfrazan de desafíos. Nunca temas enfrentarlos, le dijo su madre. Sus palabras calaron hondo en él. Esa filosofía debía convertirse en su mantra. Decidido a adoptar un nuevo enfoque, se preparó para la reunión con el inversor. Ensayó su presentación no solo con el objetivo de convencer, sino con la intención de conectar de nuevo. Quería que el inversor viera su visión desde un lugar íntimo, no solo profesional. El día llegó y, al entrar en la oficina del inversor, sintió esa mezcla de adrenalina y lucidez. En esta ocasión, se sentía menos inseguro. Se sentó frente al hombre de negocios, respiró hondo y comenzó a hablar. Gracias por darme otra oportunidad. Hoy, me gustaría profundizar en cómo este taller no solo puede generar impacto social, sino también retorno de inversión. Mi experiencia personal ha sido una guía vital en este proceso, empezó a expresar, y a medida que articulaba sus ideas, se dio cuenta de que cada palabra tenía un peso que antes no había sentido. La confianza creció en él como si de un fuego interno se tratara. A medida que avanzaba, notó que el inversor mostraba un interés renovado. Las preguntas eran más profundas, más orientadas a entender no solo el plan de negocio, sino también la esencia del proyecto. Sin embargo, esta vez había un matiz diferente en sus interrogantes, una búsqueda de verdad, de conexión que José estaba decidido a satisfacer. Cuando el inversor mencionó nuevamente el riesgo, en lugar de titubear, José se sintió fortalecido. Compartió más de su historia personal, sus fracasos y su transformación. Solo quien ha enfrentado la adversidad puede comprender el verdadero valor de la oportunidad, dijo con convicción. Sentía que esa vulnerabilidad no lo debilitaba, lo cimentaba. La reunión concluyó con un apretón de manos significativo. Estoy intrigado, José. Vamos a explorar esto más a fondo, dijo el inversor, y por primera vez, una sonrisa genuina apareció en su rostro. José salió de allí con el corazón latiendo a un ritmo acelerado. Había sentido un cambio profundo, tanto en su presentación como en sí mismo. La reunión había trascendido el ámbito profesional, había sido un acto de transformación personal. Sin embargo, mientras la adrenalina disminuía, esa sombra de incertidumbre emergió de nuevo.
¿Estaba realmente en la dirección correcta? Y más importante aún, si esto proseguía, ¿sería capaz de manejar el crecimiento que le esperaba? Mientras caminaba hacia su casa, comenzó a cuestionarse más sobre sí mismo, sintiendo que este viaje había empezado a desenterrar partes de él que creía olvidadas. No tenía respuestas definitivas, pero sí claridad sobre un hecho: el cambio que había empezado no solo afectaba su futuro profesional, sino también su identidad. ¿Estaba preparado para asumir el rol de líder que la vida le estaba preparando? La noche caía, y con ella, las preguntas crecían en su mente, espectros de lo que estaba por venir. ¿Quién era realmente José si no se aferraba al miedo que tanto lo había limitado? La búsqueda de respuestas se intensificaba. La angustia nocturna acompañaba a José mientras se sumergía en un mar de pensamientos. Las luces de la calle iluminaban tenuemente su habitación, sus sombras danzando en las paredes, como reflejos de su inquietud. A pesar de la aparente claridad que había experimentado en la reunión, el eco de sus dudas seguía resonando en su mente. ¿Qué pasaría si no estaba a la altura? Más que una barrera, su incertidumbre se había convertido en un monstruo que devoraba su confianza. A la mañana siguiente, decidió que era momento de enfrentar su miedo. En lugar de mirar hacia atrás, optó por enfocarse. Se preguntó qué significaba realmente ser un líder. En su esencia, ser un líder no solo implicaba dirigir, sino inspirar, conectar y, sobre todo, ser auténtico. José comenzó a esbozar lo que consideraba un verdadero líder, un comunicador efectivo, alguien que comparte sus vulnerabilidades para mostrar fortaleza. Con esta nueva perspectiva, se dirigió a una librería local, un lugar que siempre había considerado un refugio. Los tomos que llenaban los estantes parecían contener no solo palabras, sino puentes hacia el conocimiento. Comenzó a explorar libros sobre liderazgo y comunicación, buscando herramientas que le ayudaran a fortalecer las cualidades que ya había empezado a cultivar. El aprendizaje se convirtió en su compromiso, transformando cada página en una lección de superación personal. A medida que avanzaba en su lectura, una idea comenzó a germinar en su mente: necesitaba crear un espacio donde no solo él, sino otros pudieran explorar sus ideas y desafíos. Una sala de reflexión donde las personas pudieran compartir sus historias y aprender unas de otras. En su taller, ya no se trataría únicamente de habilidades prácticas, sino de fomentar el empoderamiento y la conexión humana. Este nuevo objetivo lo llenó de entusiasmo. Sin embargo, en las tardes posteriores, mientras su energía crecía, la presión de los compromisos adquiridos también crecía. La mañana siguiente estaba marcada por una nueva reunión con el inversor, donde se esperaban resultados y una clara evolución en su proyecto. La adrenalina se mezclaba con la ansiedad, cada detalle debía estar cuidadosamente pensado. José revisó su presentación varias veces, pero lo que antes parecía una simple exposición comenzó a transformarse en una representación de su esencia. El día de la reunión, la lluvia arremetía contra los ventanales de la oficina del inversor, un sonido que resonaba con la intensidad de su corazón. Cuando cruzó la puerta, notó que su mente estaba cargada de motivación y vulnerabilidad. Si iba a liderar su propio camino, era momento de demostrarlo. No solo quiero que veas el resultado de este taller, quiero que sientas lo que este espacio puede llegar a significar. Comenzó, eludió las cifras numéricas, enfocándose en la conexión humana que su proyecto buscaría promover. El inversor lo escuchaba atentamente. Sin embargo, en medio de la presentación, una pregunta inesperada surgió: José, ¿por qué crees que eres la persona adecuada para liderar este taller? Una pregunta sencilla, pero cargada de peso. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. Su mente trataba fervientemente de buscar la respuesta, pero las palabras que soltó fueron genuinas: porque he vivido la lucha. He sentido el miedo y la duda, y sé lo que es encontrar fuerza en la vulnerabilidad. Al cerrar su exposición, supo que ya no era el mismo de antes. Este camino hacia el liderazgo era también un viaje interno, donde cada paso que daba era un desafío a sus propios límites. El inversor sonrió, y en su expresión, José leyó un rayo de confianza. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto. Esa noche, una vez más, las preguntas lo llevaron a la reflexión. La verdadera prueba no sería solo si su proyecto era financiado,
sino si podría mantenerse fiel a su nuevo yo. En el fondo de su mente, una preocupación empezó a surgir: ¿qué pasaría si dentro de él se escondía un líder lleno de inseguridades? El camino hacia su verdadero potencial apenas comenzaba, y mientras la noche avanzaba, supo que debía prepararse para lo que vendría. La mañana siguiente prometía una revelación inesperada. Una llamada que cambiaría su perspectiva por completo se estaba acercando, y José no podía ni siquiera imaginar lo que estaba a punto de descubrir. El sol surgió radiante esa mañana, y con él llegó la noticia que José había estado esperando. Su teléfono sonó, y al mirar la pantalla, el corazón se le aceleró al ver el nombre del inversor. Con una mezcla de emoción y ansiedad, atendió la llamada, sin saber que aquel momento marcaría un nuevo rumbo en su vida. José, después de analizar tu propuesta y escuchar tu pasión, estoy dispuesto a hacer una inversión en tu taller. Creo en tu visión, y quiero ser parte de este proyecto, dijo el inversor con una voz firme. Al escuchar esas palabras, una ola de alivio y felicidad inundó a José. Había logrado no solo captar la atención de un financista, sino que había encontrado un aliado en su lucha por dar vida a su legado. Ese instante encapsuló todo lo que había estado trabajando: sus esperanzas, sus miedos y su determinación. Por primera vez, sentía que su ambición y su historia familiar convergían en un punto focal, un lugar donde podría edificar algo que no solo cambiaría su vida y la de sus hijos, sino también dejaría una huella en la comunidad. Clara se convirtió en la primera confidente de su gran noticia. La emoción en su voz al compartir el éxito fue un bálsamo para el alma de ambos. Lo lograste, José. Sabía que esto era solo el comienzo de algo grande, exclamó. Sus palabras se sintieron como el viento fresco de esperanza que despejó las nubes que habían cubierto su corazón durante tantas noches. Juntos comenzaron a delinear los próximos pasos. A medida que el concepto del taller se materializaba, José se sintió motivado a buscar no solo el financiamiento, sino también formar un equipo de instructores que compartieran su visión. Quería un espacio donde los jóvenes pudieran no solo aprender, sino conectar y ser empoderados, donde la mecánica se fusionara con el desarrollo personal. Con su habilidad cambiante, el legado de su padre se convirtió en una guía. Recordó los sacrificios de su familia, y no solo se vio a sí mismo como un líder, sino como un protector de ese legado. Era el momento de reivindicar no solo su historia, sino también la de todos aquellos que se sintieron perdidos en la oscuridad de la incertidumbre. Con la noticia de la inversión en sus manos, dedicó su energía a construir su proyecto. La búsqueda de ubicación para el taller lo llevó a visitar distintos locales, pero la elección de ese espacio particular se convirtió en una declaración de sus intenciones, un lugar que fuera un centro de aprendizaje y crecimiento. Las semanas pasaron volando. Cada paso que daba lo acercaba más a su objetivo. La aprobación del local, el diseño del espacio, la búsqueda de materiales, cada detalle se volvía un ladrillo más en la construcción de su sueño. Pero, a su vez, se enfrentó a nuevos obstáculos. Algunas personas de su comunidad dudaban de su capacidad, reprochándole el riesgo que estaba dispuesto a asumir. La crítica se convirtió en otro desafío que, aunque difícil de afrontar, lo llenó de motivación para demostrar que su sueño era válido. A medida que el taller comenzaba a tomar forma, José incorporó un sistema de mentoría. Quería que su historia y su proceso de aprendizaje sirvieran de ejemplo para quienes se unieran a él. Con cada joven que llegaba, José se sentía más completo, su visión no solo impactaba su vida, sino que se convertía en una chispa que encendía el legado de su padre en otros. El propósito de empoderar comenzó a hacerse palpable en la comunidad. Finalmente, el día de la inauguración llegó, una jornada esperada por él y su familia. La emoción en el aire era palpable, no solo celebraban un nuevo negocio, sino la realización de un sueño colectivo. Clara y sus hijos estaban a su lado, visiblemente orgullosos de lo que juntos habían logrado. José se sintió rodeado por su legado, por todas las historias que lo llevaron aquí, y comprendió que no era solo la oportunidad de ofrecer servicios, sino de crear un impacto. Con un corazón lleno de gratitud, se dirigió a los presentes, compartiendo su historia, su camino de dudas y miedos, pero sobre todo de perseverancia y amor.
Este taller no solo es un espacio para aprender mecánica, es un lugar para aprender de la vida. Aquí, cada uno de ustedes es parte de este legado, declaró con voz firme. Mientras los aplausos resonaban, José entendió que ese momento no solo celebraba su éxito, sino su transformación personal. Había pasado de ser un hombre dividido entre el miedo de traicionar su pasado y la ambición de construir un futuro, a convertirse en un líder en pleno crecimiento, en un arquitecto de su propio destino. Con una confianza renovada y una visión clara del futuro, José no solo había conseguido abrir las puertas de su taller, había encontrado su propósito. Y allí, ese día, se dio cuenta de que la valentía no solo reside en superar los desafíos externos, sino en enfrentar los internos. Su historia apenas comenzaba, y con ella, la posibilidad de impactar vidas, de convertir los sueños en realidad y de honrar el legado de su padre cada día. La vida ahora se presentaba ante él como una serie de nuevas oportunidades, y estaban listas para ser conquistadas. Mientras sonreía rodeado por su familia y sus nuevos aprendizajes, supo que había llegado a un punto de inflexión. Todos pueden cambiar la dirección de su vida si están dispuestos a enfrentar sus miedos y dar un paso hacia adelante. Ahora más que nunca, la llamada a la acción resonaba claramente: no pierdan la oportunidad de seguir historias transformadoras. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final y, por último, compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y comprometernos juntos a buscar nuestro mejor yo. No esperen ni un segundo más para compartir.